Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Bien, pues muchas gracias por estar Estás con viendo nosotros Mundo el día de Católico, hoy. construyendo Estamos muy la contentos ya que civilización. tenemos la presencia de un invitado de super lujo. Nos encontramos con el ingeniero Juan Mario Rojas. Él es el director para América Latina, el Caribe y España de Vida Humana Internacional, sección hispana de Human Life International. Pues estoy muy contenta de estar con él. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muy contentos de tenerlo, ya que sabemos que Human Life International hace una labor extraordinaria. ¿Cómo nace Human Life International? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordialísimo para todos los televidentes de Mundo Católico. Es para mí una satisfacción estar acá en México, Distrito Federal. Vengo a participar en un congreso para sacerdotes que se llevará a cabo en la Casa del Lago en los próximos 3 días. Y pues aprovechando mi estadía, pues me interesa muchísimo poder conversar un poquito sobre la 47 Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se llevará a cabo en junio del 2017 acá en el Distrito Federal de México. Pues entonces, como decimos comúnmente, matando 2 pájaros de un tiro. Que es bien importante. Vamos a hacer 2 partes, ingeniero, de esta entrevista. La primera, en que vamos a hablar exactamente de en dónde estamos respecto de la vida y la familia, tanto en América como en el mundo entero. Y la segunda, que hablaremos precisamente de este congreso, de esta reunión internacional de la Organización de las Naciones de los Estados Americanos, que es importantísima y cuya sede será el año que entra, en junio, en México, Distrito Federal. Pues bien, por lo que refiere a la primera parte, por eso le preguntaba yo a usted, ¿cómo surge Human Life International? Human Life International, que es el nombre mundial que tiene nuestra organización, nace en realidad después de que se aprueba por la Corte Suprema de Estados Unidos la supuesta ley Roe versus Wade, que es que libera totalmente desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, prácticamente hasta el nacimiento, el derecho a abortar a la mujer. Y eso preocupó mucho a muchas personas, entre ellos al padre Paul Marx, que es un monje benedictino, que pidió permiso de su orden para poder salir al mundo en los Estados Unidos, y pues estaba muy preocupado porque dijo: legalizar el aborto en un país va a ser un ataque directo a la familia. Y creo yo de que de alguna manera su preocupación se ha convertido en una realidad. Y producto de estas actividades, finalmente, el año 1981 nace formalmente Human Life International, y el año 1982 el padre Paul Marx se encuentra con el Santo Padre Juan Pablo II, y Juan Pablo II, que es un hombre muy informado, pues al conocerlo le dije: mire, la labor que usted hace en Estados Unidos es valiosísima, por favor, ¿por qué no lo difunde el resto del mundo? Y ahí es donde nace Vida Humana Internacional, que se dedica a promover o anunciar el Evangelio de la vida en América Latina, pero también al mismo tiempo denunciar una cultura de muerte, que el Papa Juan Pablo II lo dijo en su encíclica Evangelium Vitae, de que verdaderamente si se implementa en el mundo va a ser una seria amenaza contra la humanidad. Entonces, a partir de ahí es que Vida Humana Internacional pues va difundiendo este Evangelio de la vida, que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, es un mandato de Jesús. Y además Jesús nos dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En ningún momento dijo hasta que las Naciones Unidas o cualquier otro grupo o cualquier otro gobierno decida decir cuántos hijos tiene que nacer o tiene que tener cada familia. ¿Cuántos miembros tiene Human Life International? ¿Puede ser tanto personas físicas como morales o solamente personas morales? Human Life International funciona en los 5 continentes. Maravilloso. En África tenemos la sección parlante francés, inglés. En Asia tenemos otra. Tenemos en Europa y tenemos en América Latina. Y además tenemos presencia en aproximadamente 100 países
en esos 100 países tenemos 32 organizaciones que están directamente vinculadas como afiliados nuestros directos y el resto son lo que llamaríamos nosotros colaboradores. Y nuestra misión es de defensa de la fe, la vida y la familia dentro de la perspectiva o las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Toda vida sagrada hasta el momento de la concepción, hasta la muerte natural, pero al mismo tiempo consideramos de que hay 3 pilares fundamentales que debemos tomar en cuenta cuando queremos defender nuestra fe, nuestra vida y nuestra familia. El primer pilar es la oración, porque verdaderamente la defensa de la fe y de la defensa de la vida y la familia es una batalla espiritual. Una batalla espiritual que y se convierte en acciones humanas contrarias a la vida y la familia, obviamente. Exacto. Y entonces, como es una batalla espiritual, necesitamos estar en oración. Necesitamos tener esa presencia real y física y sentir de que tenemos que pedir el apoyo a nuestro Creador. El segundo pilar que nosotros promovemos es la formación o información. Y ahí es donde Vida Humana Internacional, a través de material educativo, libros, videos, cursos de capacitación, a través de nuestro sitio web, si quieren entrar, vidahumana.org, ustedes van a encontrar una infinidad de información que les puede ayudar a tomar decisiones en la defensa de la fe y la familia. Es que estamos conscientes de que personas que conocen la verdad es que van a poder actuar de una manera apropiada. Y es justamente el tercer pilar, es la acción. Oración, formación e información los llevan a la acción, porque como católicos, si conocemos la verdad y no actuamos, entonces ahí es un pecado de omisión. Entonces, a partir de los 3 pilares es que consideramos muy importante de que el católico comprometido con su fe debe necesariamente actuar. ¿Cómo se liga usted a Human Life International? ¿Cómo se encuentra con esta misión que Dios le ha encomendado? Bueno, en primer lugar, creo yo de que el Señor llama a todos, a tiempo y a destiempo, nos llama. Lo que pasa es que nosotros andamos súper ocupados con nuestras preocupaciones del mundo. Distraídos, ¿no es distraídos. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero muchas veces tenemos tendencia a involucrarnos tanto en este mundo que nos olvidamos que esta es una parte pasajera. Supuestamente eso es lo que el cristiano católico aprende de la doctrina de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo tengo una formación técnica, yo soy ingeniero, yo trabajé unos años en un proyecto aeroespacial en Estados Unidos, después trabajé 10 años en la industria petrolera, en América Latina, después 15 años en el desarrollo sostenible, el apoyo a cadenas productivas, bueno, toda una serie de áreas. Pero ¿qué pasa? En el camino, en 1998, mi madre muere. Y realmente al morir mi mamá, se abrió un camino espiritual que yo nunca antes lo había considerado. Y yo, que era una persona casada, a propósito, 46 años de matrimonio, nunca había considerado antes, yo pensé que era católico, pero había sido católico de restaurante. ¿Qué quiere decir eso? Esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero, esto no quiero. Yo decía, por ejemplo, confesarme con un cura más pecador que yo, olvídate. O decía, estos curas son tan aburridos que llegar a la homilía es aburrido. Entonces mejor llegar después de la homilía a la misa. O algunas veces tenía a mi pobre esposa que tenía que codearme en la misa porque me la pasaba queriendo dormir y entonces ella tenía que pasar despertándome, ¿no es cierto? Pero cuando muere mi madrecita en 1998, de repente se me abre este espacio y a los 3 días después hay una supuesto peregrinación a Tierra Santa. Yo era un lugar que yo había querido ir muchas veces antes porque había viajado mucho en mi vida, pero siempre había problemas, había violencia, como hay hoy día de hoy, sigue habiendo esas violencias, ¿verdad? Pero entonces mi señora va a conseguir espacios para nosotros era un viaje de turismo, y habían 2 espacios. Y pues decidimos ir en ese viaje, pero ese viaje nos llevó a Tierra Santa y en ese viaje teníamos 2 personas que estaban, aparentemente el Señor las puso en nuestro camino. Una de ellas es doña Catalina Rivas, es una señora
que si alguno de ustedes ha leído Maravillosa. la Santa Biblia, o diré, la Santa Misa, es el librito Sí, chiquitito, sí. o si ha visto la película El Gran Milagro, pues de alguna manera ella ha sido inspirada revelada por la Santa Madre de Dios para escribir el verdadero sentido de la Santa Misa. Entonces iba en ese viaje, Catalina. Sí, sí, ella resultó viendo ese viaje. Entonces tuvimos un viaje muy hermoso con mi esposa, tuvimos cosas muy bonitas en Tierra Santa, después llegamos al Vaticano, justamente en época de la fiesta de Pentecostés, cosas muy lindas que se dieron con Juan Pablo II, y de ahí llegamos a un pueblito que en mi vida había escuchado que se llama Medjugorje. Y ahí la madre nos tenía reservada una, pero que nos dio un cachetazo así de grande, y volvimos a Bolivia convencidos de que verdaderamente existe un Dios que quiere nuestra salvación, pero que también existe un ser maligno que quiere nuestra condenación. Claro, claro. Y eso me llevó a mí, en primer lugar, a respetar la Santa Misa. En segundo lugar, a leer el catecismo y conocer lo que enseña la fe católica, que en realidad el catecismo es un verdadero compendio de la Santa Biblia, porque los hermanos evangélicos algunas veces nos acusan de que nosotros no leemos la palabra de Dios, pero no, el catecismo es la palabra de Dios, pero para el hombre sencillo que no entiende mucho las cosas, porque la Biblia puede ser un poco complicada en la interpretación. Y eso pues hizo con que yo verdaderamente me identifique con mi fe, y creo firmemente que el católico comprometido con su fe necesariamente tiene que defender la vida y la familia desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Eso es un llamado del Señor. Y si somos seguidores de Jesús, Él nos dice, ¿me quieres? Guarda mis mandamientos. No fornicar, no robar, no hurtar, no matar, y respetar a tus padres. Bueno, y tantas otras cosas más que nos llama. Y entonces eso hizo con que de alguna manera me vaya involucrando en la defensa de la vida, y pues por esas cosas de Dios conocemos a Magali Yagún, y ahí llegamos a Vida Humana Internacional, y ahí sin pensar, sin saber leer ni escribir, ahora estoy como director para América Latina, el Caribe de España. Es por eso pensé, pues, ingeniero, ¿qué hace aquí un ingeniero? Pensé que era doctor, le digo, ay doctor, ¿cómo está? No, soy ingeniero. Le digo, pues ¿qué hace un ingeniero aquí? Pues lo mismo que un abogado en los medios de comunicación, ¿verdad? Igual que yo. Pero bueno, el Señor tiene para nosotros un destino, una misión. Y ahora lo que quiero preguntarle, ingeniero, es que nos hable un poquito cuál es la situación de la vida y la familia en el mundo, qué está pasando en el mundo, cuál es la tendencia, qué pasó porque ganó Donald Trump y se supone que es pro vida y en favor de la familia, del matrimonio entre hombre y mujer. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, es bien importante saber de cuáles son las estrategias en el momento de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de las presiones que se están ejerciendo de los países del primer mundo hacia los países que dicen en desarrollo, pero que en realidad nos tratan como países subdesarrollados, todo lo que sería el hemisferio sur, Asia, África y América Latina, ¿no es cierto?, y tratan de imponer políticas públicas que en realidad van en contra la mayoría silenciosa, ¿no es cierto? Sí. El tema del matrimonio, por ejemplo, el día de hoy, el tema de la educación sexual, el tema de la libertad de religión, el tema del derecho a decidir que están queriendo colocar a las mujeres. Yo pregunto siempre en mis pláticas, ¿cuál es el derecho fundamental? Y le diré que todo el mundo responde el derecho a la vida. Pregunto yo, si verdaderamente respetamos el derecho a la vida y estamos abogando al derecho a que una mujer tenga que decidir su cuerpo, que se traduce en aborto, y si legaliza eso, aborto a demanda, ¿qué es lo que significa? Si hubiera la posibilidad de que todo el mundo pueda abortar, entonces significa de que ese país está matando su futuro. Claro, está matando su población. Si ahora nacen niños, en 20 años contribuyen en bienes y servicios, innovación tecnológica, un futuro para esa sociedad. Si no nacen, pues no va a haber esa tecnología, esa innovación tecnológica a futuro, o va a ser mucho menor, y vamos a ver un envejecimiento poblacional impresionante, que es lo que estamos viendo en Europa el día de hoy. No hay niños. Un ejemplo real. No hay niños. No hay. En el año, no me acuerdo si fue el año 2006, se cerraron más de 200 escuelas para niños de kindergarten, esa parte, porque no había niños y los convirtieron en centros geriátricos.
porque no hay niños. ¿Y qué es el futuro de un país? Son los niños. Y si no hay niños el día de hoy, pues no hay futuro para ese país. ¿Se dan cuenta? Y también si vemos al final es que vemos el final de la vida, ¿no es cierto? Así es. Se lo está llamando muy bonito el derecho a la muerte digna. O la pero muerte asistida. En realidad esa muerte digna, esa muerte asistida, en realidad es tratar de eliminar la historia de un país. Al eliminar los niños, eliminas el futuro. Al eliminar los ancianos, eliminas la historia. Y país que no reconoce su historia comete el mismo error. Pero lo que a mí me preocupa es cómo el hecho de que exterminar a la población, cuál es el objetivo de estas organizaciones, hablemos de la Organización de las Naciones Unidas, de la misma Organización de los Estados Americanos, de muchísimas ONGs que están en favor de todas estas políticas de la llamada ideología de género. Pues, ¿a quién van a gobernar o con quién van a estar si en el futuro lo que les espera es puros viejitos y esos viejitos con muerte asistida? ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, parecería ser es el raciocinio de muchas personas en el sentido, ¿cómo es posible que quiera gente tomar decisiones de esa naturaleza? Pues yo les invito a que entren al internet y busquen un pequeño documento que se llama el Memo 200, que es el informe Kissinger. Híjole. Informe Kissinger, que en la década de los 70, un ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, escribió un memorándum ultra secreto de esa época y que recién se conoció a fines de los 80, cerca de los 90, en el cual decía que era de suma importancia para el gobierno de los Estados Unidos reducir la población de los países en desarrollo porque era una amenaza a su crecimiento económico industrial. ¿Por qué? Porque si las poblaciones de los países subdesarrollados siguen creciendo, van a comenzar a demandar más recursos naturales. Y esos recursos naturales ya no van a llegar a países desarrollados y por lo tanto su crecimiento industrial va a ser una seria amenaza. Producto de esa política, pues las Naciones Unidas después aceptan la Unión Europea y Estados Unidos a través de su Agencia de Cooperación Internacional USAID comienza pues a distribuir toda una serie de estrategias en educación, en salud, para la distribución de anticonceptivos, preservativos y todo ese tipo de cosas. Y formación de la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Claro, y esa información de que la la familia cuando es más pequeña es mejor porque tiene mejores recursos económicos para poder pagar y todo eso. Yo he tenido la dicha de viajar por toda América Latina, he tenido la dicha de hablar a adolescentes, a parejas, a familias, a padres de familia, etc. Y he conocido a familias numerosas. ¿Se da cuenta? Y conocí una de ellas, por ejemplo, una familia en el Uruguay, en Montevideo, que la mamá dice que cuando eran pequeños sus hijos, ella se la pasaba, tenía que llevar los certificados de nacimiento, los hijos toda vez que iba, los llevaba al colegio. ¿Por qué? Porque les paraba la policía y decía, oiga, ¿usted está haciendo negocio transportando niños al colegio? Ella tenía que mostrar que eran sus hijos, que eran certificados de sus hijos. Llevaba las actas de nacimiento. Sí, y ahí hubo el caso de otro amigo que vivía en Australia, que tenía 7 hijos en esa época, y llegaron a la misa, llegaron al templo, a la misa, y ahí veía un señor que estaba parado ahí en la puerta, y bajó el niño número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7, y de ahí baja la mamá, y de ahí baja el papá. Y el hombre dice, perdón, pero ¿y todos estos son suyos? Y el amigo mío dice, sí, claro, sí, son míos. Pero, ¿qué responsabilidad? ¿Y cómo lo hace? Mi amigo le dice, es muy fácil. Y así le fue la respuesta, muy fácil se puede hacer, pues, hijos, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que un niño, cuando es educado en una familia más numerosa, Es hermoso. Es más sociable, no se complica con nada, es un tipo de persona que va a ser líder natural. Pero un niño que es educado, único hijo, normalmente, eso esto dice las estadísticas, es una persona más cohibida, más exigente, todo tiene que girar alrededor de la persona. Con un ego grandísimo. No, un ego, y entonces los padres son los que sufren las consecuencias. La pregunta del $1.000.000 es, entonces, ¿cuál es el equilibrio?
pues el equilibrio es lo que uno está dispuesto a dar, ¿no? Una persona que no tiene nada, una familia que no tiene nada, está dispuesto a compartir con otros, y los que tienen mucho lo piensan 2 veces antes de compartir. O sea que, ¿cuál es el mensaje? ¿No es cierto? El mensaje del católico es: amaos los unos a los otros. Así es. No liquidaos los unos a los otros, que parece que ese es el mensaje del día de hoy que tenemos de las Naciones Unidas y tal vez de la OEA, porque la OEA es un apéndice de las Naciones Unidas para América Latina. Claro, desde luego que pues estas dos organizaciones, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, para mí ha desviado importantemente el objetivo por el cual fue creado. El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas desde su origen primigenio fue ayudar a las naciones a conquistar la paz y ser entre las naciones un puente de diálogo, de ayuda para evitar el armamentismo y la carrera armamentista, con el objetivo de conquistar esa anhelada paz después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas en este momento, pues lejos de ocuparse de la paz, se ocupa de ver a cuántos niños liquida, cómo sugerir las políticas para que los niños, los adolescentes, se entrenen en esta ideología de género y para que se elimine a los ancianos. Entonces, ¿dónde está la función que ejerce las Naciones Unidas? ¿Por qué nadie levanta la voz, a su juicio, ingeniero, de que la Organización de las Naciones Unidas ha perdido el rumbo de lo que debe hacer y de cuál era el objetivo por el cual fue creada? Esa parecería ser la situación actual, pero creo yo que hay esperanza. Hay esperanza porque el día de hoy, por ejemplo, Vida Humana Internacional, conjuntamente con otras organizaciones, han visto la importancia de tener una participación activa en estos foros internacionales, porque parecería que hasta hace poco esos foros internacionales estaban literalmente tomados por grupos que exigían ciertas políticas que se implementen en otros países, pero que no incluían a la mayoría silenciosa, y aquella mayoría silenciosa que respeta a los padres, respeta a los maestros, quiere una formación apropiada, odia la violencia, esta promiscuidad, la pornografía, bueno, tantas cosas que de repente han comenzado a aparecer como si fueran los derechos humanos y hay que saberlos proteger y disfrutar, pero no necesariamente estamos todos de acuerdo y por lo tanto es necesario que la población, primero, conozca toda esta realidad, segundo, tenga a través de sus actores civiles, organizaciones de la sociedad civil, puedan participar en estos foros de las Naciones Unidas y de la OEA al fin de plantear y que escuchen su voz. Claro, que ya no seamos mayoría silenciosa. Exacto. Entonces están habiendo esfuerzos para tratar de alguna manera revertir lo que yo llamo un tsunami para tratar de liquidar totalmente la cultura judeo-cristiana, de que hay un padre, una madre y hay hijos, porque padre, madre significa hijos y hijos significa futuro. Otro tipo de uniones estadísticamente no muestra matrimonio, la cohabitación y el divorcio no son necesariamente fuentes de generar vida a futuro porque no hay compromiso, claro, ¿se da cuenta? Claro. Y otro tipo de uniones, pues ni queriendo pueden generarlas, ¿se da cuenta? Entonces, en ese sentido es bien importante de que la población comience a darse cuenta de que no todo lo que brilla es oro y también no todos los medios de comunicación necesariamente están interesados en difundir la verdad como deberían ser, sino están más interesados tal vez de alguna manera en manejar también cosas políticas. Claro, y lo que les da mercadotecnia, lo que les da ingreso, ¿verdad? Lo cual es muy o lo que les pagan, y entonces pues eso es de lo que hablan, porque pues es conforme a la política que la empresa adquirió, porque adquirió unos compromisos. Y como yo les digo en todos los programas, pues aquí nadie nos paga la cuenta y podemos decir lo que nos pega la gana. Estamos muy contentos de que usted escuche la verdad. ¿Cuál es la realidad de la Organización de las Naciones Unidas y cómo nosotros debemos levantar la voz ante esta Organización de las Naciones Unidas y también ante la Organización de los Estados Americanos? ¿Cómo podemos levantar la voz? ¿Qué nos sugiere? Una persona de a pie que dice, bueno, pues ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para que me escuchen? Porque yo no estoy a favor de todo lo que está diciendo la señora Clinton, no estoy a favor de lo que está diciendo los medios de comunicación en general, porque tanto en los Estados Unidos como en México, por lo menos, no sé si en otros lugares, que yo creo que es así, están vendidos a la ideología de género y a todas las políticas de la cultura de la muerte.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos participar? Díganos, ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, esa es la pregunta del $1.000.000, porque muchas veces una persona dice, claro, me parece que no es correcto lo que se está haciendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, creo yo que hay, como había dicho yo al principio, hay 3 pilares que nosotros nos gustaría promover. Primero, es la oración. En la época de Moisés, su pueblo clamó después de cientos años de esclavitud y el Señor escuchó. Sí, porque esto Eso es no quiere decir que hay que clamar durante cientos de años para que el Señor nos escuche, no sabemos. El tiempo del Señor, nadie sabe el tiempo del Señor. Es la oración. Si es una persona cree que no puede hacer alguna otra cosa, pues la oración, yo le garantizo que eso va a ser escuchada por el gran jefe. Segundo, es la información. Vayan a nuestro sitio web y estoy seguro que hay otros sitios donde ustedes pueden informarse y a través de las redes sociales pueden informarse cosas buenas, qué es lo que está pasando, se dan cuenta. Y nosotros como Vida Humana Internacional ofrecemos un curso de capacitación pro vida. Esto es, nuevamente, a través de nuestro sitio se pueden informar y es valiosísimo. Tenemos cientos de personas tomando ese curso a nivel de América Latina. Y se puede tomar y aquí personas, lo pueden hacer por internet si quieren, directamente a nivel personal en la casa, estudiando, mandando unos breves exámenes así, o lo pueden hacer a través de una plataforma especial que tenemos para aquellas personas que quieran estar en nivel de grupo. Los testimonios que tenemos de gente que ha tomado ese grupo, dice, me ha cambiado la vida. Claro. No sabía que esto es así. Ando ahora muy preocupado. ¿Qué va a pasar con mis hijos y mis nietos a futuro? Entonces, hay toda una serie de cosas que les anima a actuar, a hacer otras cosas. Pues los animamos en la acción. Acción a través de, bueno, hay grupos, como ustedes tienen acá, anunciando la verdad aquí, que pueden la posibilidad de que puedan entrevistar a otros y que vaya, y la gente irse formando a través de, escuchando estos programas, pero también a través de marchas y la fiscalización que se puede ejercer, porque muchas veces sacamos películas que no tienen nada que ver en términos de valores. No. ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la gente para decir, señor, usted no tiene derecho a publicar eso? O que la televisión esté totalmente abierta para cualquier barbaridad a cualquier hora. ¿Será que la violencia, será que el sexo libre, será que la droga, eso es bueno para nuestros hijos a futuro? ¿O no debería ser restringido a cierto horario? Pero esa es la población. Las familias se tienen que manifestar y no a través de peticiones y cartas que les permita restringir eso, ¿no es cierto? Amén. Entonces, del voto, ¿verdad? el voto claro. Consciente, el voto libre, exacto. Desde luego. Y a través de sociedades y organizaciones, ONGs o fundaciones que están abiertamente defendiendo la vida y la familia. Pues se nos acaba el tiempo de esta primera parte. Podemos hacer muchísimo. Si nos repite la página de internet en donde pueden ellos consultar y formarse. Sí, es www.vidahumana.org, todo pequeño, minúscula. Y para aquellos que son sacerdotes, seminaristas, tenemos otro sitio que se llama www.redesvida, con dos S al medio, redesvida.org. Ahí tendrán mucha información sobre el trabajo que vamos realizando con sacerdotes y seminaristas. Pues muy bien, ojalá y puedas participar, tú que nos escuchas. Ya si no puedes, pues con tu oración pidiendo por todo este grupo de personas que trabajan en Human Life International. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Perdón, no doctor, ingeniero Juan Mario Rojas. Para mí es como doctor, perdonen, pero le veo cara de doctor. El ingeniero Rojas, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Vamos a la segunda parte de nuestra entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Católico. Muchísimas gracias, Cecilia. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó